Bueno, jóvenes, buenas noches. Bienvenidos a la sesión de hoy, 3 de julio del 2025. Estamos en la tecnología de coordinación de procesos logísticos con ficha 311-8389. Saludamos en la sala a los tres aprendices que están conectados. Vamos a compartir aquí pantalla para los que están desde el teléfono celular puedan ver las actividades que estamos desarrollando. Pues creo que ahí ya pueden ver mi pantalla. Bueno, entonces continuamos en este momento trabajando sobre la guía número 4 de dirigir el talento humano. Pues en días pasados ya hemos desarrollado la guía. Nos falta, aunque ya hayamos hablado del plan de evaluación, hoy vamos a revisar los elementos de la evaluación y el plan de mejora del talento humano, porque estos elementos son indispensables para la generación de la evidencia número 2 de la guía 4. Entonces, vamos un momentico. Estamos aquí en la guía de aprendizaje. Bueno, entonces vemos que la actividad se llama establecer el plan estratégico y los requerimientos del personal adecuado con las características de la organización. En las sesiones pasadas desarrollamos las actividades de conocimiento y algunos grupos ya han entregado la evidencia de informes del perfil del personal. Miremos si hay novedades. No, al parecer todos están bien. Ya algunos grupos la entregaron. Bueno, hay un aprendiz, William Willes, no la cargó. El grupo la desarrolló, pero él no la ha cargado. Y hay otras personas como Ivonne Almesiga, Marta Beltrán, no han cargado la evidencia. Esto es con fecha, hoy es 3, con fecha 1 de julio, no la habían cargado. Karen Burgos, Edwin Casalla, bueno, Edwin sí la cargó, Vanessa Castellanos no. Bueno, entonces ahí hay algunos que están pendientes. Y la siguiente evidencia se llama informe de criterios del talento humano, que ese está relacionado entonces con los KPI, ¿no? O con los indicadores que hablábamos ya anteriormente. Entonces, bueno, en esta evidencia ya la mayoría la desarrolló, y en la evidencia que está pendiente por desarrollar está el informe que tiene de talento humano, donde pues aquí lo que nos piden es que identifiquemos cuáles serían los indicadores que miden el desempeño del personal de las empresas que ustedes están trabajando como proyecto formativo, teniendo en cuenta pues que un indicador es aquel que nos permite identificar de manera numérica si la persona alcanza o no con el objetivo o la meta trazada, ¿cierto? Entonces, existen varios indicadores, por ejemplo, del área comercial, indicadores del área de gestión administrativa, las tareas que uno debe hacer como entregas de informes o elaborar, no sé, actas o desarrollar reuniones. Esos indicadores permiten hacer eso. Existen indicadores que nos miden también nuestra relación con los clientes, la cantidad de contactos, etcétera. Entonces, pues ustedes al interior de cada empresa deben identificar cuáles son los indicadores más importantes, ¿no? Y de pronto pueden encontrar también que hay algunos indicadores que no se manejan, pero que se podría manejar porque son importantes para la organización. Entonces, para desarrollar esa evidencia, pues, aquí otra vez la evidencia, pues nos pide que a partir del informe de la evidencia anterior que ustedes hicieron, que es el de los perfiles por cargo de cada una de las organizaciones, entonces analicen cuáles podrían ser esos indicadores importantes, ¿no? Que permitan, por ejemplo, evaluar la calidad, la precisión del trabajo, la habilidad para cumplir en los tiempos establecidos, pues todas sus obligaciones laborales, la habilidad de trabajar en equipo, la capacidad de resolver problemas. Entonces, ustedes ahí organizan los indicadores que crean que son necesarios para aplicárselos al personal, y lógico que los indicadores también pueden cambiar de acuerdo al área, ¿no? O a la función que la persona desarrolla. Lo elaboran en grupos de trabajo con respecto a la empresa donde están desarrollando el proyecto formativo, lo hacen en un Word. Tengan en cuenta siempre el corrector ortográfico, el corrector el corrector de estilo y de hilación y todo lo que sea necesario para presentar un buen informe. Luego lo pasan a PDF
y lo cargan en la evidencia. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito más a fondo, entonces, de cuáles son esos elementos de evaluación o de indicadores que puedo tener en cuenta para el personal de la empresa. Pues, para eso vamos a iniciar por ahí con un videito muy sencillo acerca de cuáles son esos indicadores de desempeño laboral que las empresas comúnmente utilizan. ¿Por qué evaluar el desempeño laboral de los trabajadores en la empresa? Las bondades del proceso de evaluación del desempeño trae a la empresa beneficios y genera unas ventajas importantes que se evidencian en el crecimiento de la producción, el aseguramiento de la calidad, la armonización de los equipos de trabajo, el fortalecimiento del sentido de pertenencia, el fortalecimiento de la identidad, el reconocimiento del entorno, entre otros. Mejoramiento de la productividad. Como la evaluación es un ejercicio que arroja acciones y propuestas para el mejoramiento y cumplimiento, entre otras, es posible mejorar la productividad ya que predispone al trabajador para el siguiente periodo de actuación, identificando y planteándose metas claras que le ayudarán a desempeñar su labor con mayor enfoque hacia las metas y objetivos. Fomentar el desarrollo personal y profesional. La evaluación busca expresar y medir el rendimiento de los empleados. Esto favorece que todos ellos y la empresa conozcan y reconozcan sus fortalezas y debilidades, el compendio de habilidades que podría potenciar y las circunstancias o particularidades de las que debería cuidarse o protegerse. En definitiva, todo ello aporta al crecimiento de individuos y de la organización. Establecer políticas de compensación. La evaluación permite concebir políticas de compensación adecuadas para los equipos y orientar la motivación en aras de la productividad y del mismo desarrollo. Muchas empresas ofrecen beneficios no monetarios que fortalecen este proceso. Mejorar políticas de ascenso. La evaluación además permite identificar posibilidades laborales a las que uno o varios empleados pueden aplicar o ser convocados, gracias a sus capacidades de liderazgo, iniciativa, compromiso, etc. Muchas veces no hay que buscar nuevas personas a cargo, sino estimular a los trabajadores con condiciones que gustan o esperan nuevos retos. Esto contribuye a la motivación de los trabajadores, pues pueden identificar y apropiarse de oportunidades de crecimiento y consolidación de una carrera laboral en la misma empresa. Realimentación de la compañía en cuanto a sus políticas de funcionamiento. Entre otros muchos beneficios, la evaluación da a las organizaciones la posibilidad de revisarse a sí misma en lo relacionado con sus políticas, su estructura organizativa, el planteamiento o reconfiguración de su misión, visión, metas. Finalmente, son las personas y sus buenos o malos procesos los que integran la entidad y todo lo que ella es. Bueno, entonces allí veíamos la importancia de esos indicadores, no solamente desde el punto de vista de la evaluación, ¿no? Sino también nos hablaban de que en muchas empresas actúan como, por ejemplo, elementos de motivación y también herramientas para poder facilitar la selección de personas para ascender dentro de las empresas, ¿no? Entonces, ese elemento es clave porque no solamente fideliza o mantiene a la persona conectada con la organización, sino que también le permite que dentro de ella desarrolle su carrera administrativa, ¿no? Bueno, entonces vámonos aquí. Buenas noches, profe. Hola, Brando, buenas noches. Entonces, aquí tenemos que dentro de los elementos de evaluación, pues el más conocido es la evaluación de desempeño laboral, la cual se reconoce como un proceso aplicado en las organizaciones. Es sistemático y periódico, o sea que se puede desarrollar varias veces en el año. Usualmente se hace una al final de año. Eso depende también del tipo de empresa y también del tipo de el tipo de importancia que tenga la actividad que la persona desarrolle. Por ejemplo, si estamos hablando de que una empresa farmacéutica, hay un equipo de científicos, pues ellos no tienen que generar eh, trabajos de forma anual, sino que permanentemente están en desarrollo de nuevos productos. Entonces, en este caso, al equipo de investigación, desarrollo e innovación se le pueden hacer 2 mediciones semestrales. Inclusive hay algunas empresas que pueden hacer mediciones trimestrales, o sea, 4 mediciones por año, pero eso varía pues de acuerdo al tipo de trabajo que se esté desarrollando en la organización, ¿no?
Bueno, eso permite la estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con la que las personas logran llegar a cabo sus habilidades y sus actividades. Eso quiere decir que, pues, el éxito de las empresas, todos sabemos que depende exclusivamente de quienes la integran, ¿no? Y no solamente los gerentes y de los directivos, sino de las personas que desarrollan el día a día o la actividad operativa. Entonces, por eso es importante esta medición. El objetivo principal de la evaluación de desempeño en las empresas es medir el rendimiento y el comportamiento del trabajo en sus puestos. Bueno, es recomendable que la evaluación de desempeño incluya algunos de los siguientes elementos. Por ejemplo, calidad y precisión del trabajo, capacidad para cumplir los objetivos establecidos y los plazos, habilidad de colaboración y de trabajo en equipo, habilidades para la resolución de problemas. Entonces son como los 4 grupos, ¿no? De ahí se desprende pues, lo que nosotros queramos desarrollar. Bueno, por aquí tenemos un video que nos profundiza un poquito más acerca de en qué consiste la evaluación de desempeño laboral al interior de la organización. Entonces, miremos un momento. ¿Cómo llevar a cabo una evaluación de desempeño de un trabajador? Llega la última parte del año y en las empresas también llegan las evaluaciones de desempeño de los trabajadores. ¿Qué es una evaluación de desempeño? La evaluación de desempeño es una herramienta de medición que ha ido cambiando con el tiempo. Servía para evaluar el grado de cumplimiento de las expectativas y objetivos que tenía la empresa. Sin embargo, en la actualidad se añaden otros parámetros como las habilidades individuales, las relaciones con los compañeros o las competencias relacionadas con el puesto. ¿Cómo debe hacerse una buena evaluación de desempeño? Una buena evaluación de desempeño debe hacerse desde diferentes puntos de vista, desde todos los posibles. Por lo tanto, la evaluación del empleado debe hacerse desde un punto de vista de su responsable directo, de sus compañeros, de las personas que tiene a cargo desde el suyo y desde el suyo propio a modo de autoevaluación. Y si es posible, desde el punto de vista del cliente. De esta manera podemos obtener una imagen completa del trabajador y conocer a fondo sus puntos fuertes, sus habilidades, aptitudes, pero también sus carencias actuales y los aspectos de mejora. Esa evaluación se puede hacer de forma interna o de forma externa. Aunque se deben realizar evaluaciones de desempeño periódicamente de forma interna, es conveniente que una empresa externa haga evaluaciones de desempeño porque así el resultado no estará condicionado por ningún aspecto interno. Una figura externa sin ningún tipo de influencia ni relación puede ser más objetiva que alguien que está dentro de la empresa. Existen varios tipos de evaluación de desempeño, veamos algunas. Evaluación por objetivos. Esta es la más fácil de explicar y de implementar. Se establecen unos objetivos y comprobamos si en el plazo estipulado se cumplen, por lo que solo se valora que se consigan las metas marcadas. Es una evaluación fácil y rápida de realizar, pero parcial en los resultados. Los objetivos pueden verse afectados por otros factores y que estos distorsionen el resultado. Evaluación por competencias. Este tipo de evaluación se diseña en función del cargo o del puesto que queramos evaluar. Analizamos las tareas y funciones que tienen que desarrollar y vemos las competencias que ese puesto requiere. Una vez hecho esto, se evalúa a la persona según estas competencias y se analiza si realmente encaja en el puesto. Evaluación mediante la satisfacción del trabajador. Debe tener el mismo peso que las demás. No podemos centrarnos exclusivamente en el rendimiento u objetivos. Cada trabajador es un componente clave de nuestra empresa y debemos intentar que se sienta lo más satisfecho y feliz posible en su puesto de trabajo. Además, un trabajador contento y realizado es un trabajador más productivo y más motivado, lo que crea un buen ambiente laboral y a su vez fomenta la retención del talento en la empresa. Evaluación mediante reuniones one-to-one. Consiste en programar reuniones informales entre un trabajador y su superior para hablar de la situación actual, posibles problemas que se hayan detectado y las ideas o propuestas que cada uno tiene para solucionarlos. Este tipo de evaluación busca avanzar, es decir, busca el progreso mediante la colaboración, en donde se puede realizar análisis y obtener conclusiones más personales. La evaluación 360, la más completa y humana. La evaluación 360 es la que se le hace a una persona contando con la opinión de todos los que trabajan con ella, los superiores, los compañeros, las personas que tengan a cargo, una autoevaluación y, si es posible, con el cliente. ¿Por qué decimos que es la más completa? Porque no se evalúan únicamente los objetivos o los resultados, sino que se hace una evaluación de otros aspectos, como la motivación o la capacidad resolutiva. Es una evaluación de la persona y no de las estadísticas. Con este tipo de evaluación conoceremos más de su forma de trabajar y de relacionarse con los compañeros, además de la opinión que tiene sobre su puesto de trabajo. Sabremos si está satisfecho y motivado, si favorece un buen clima laboral y si es una persona que encaja con nuestra empresa y con nuestro equipo.
Cuando hacemos una evaluación de desempeño es importante no valorar solo los datos y estadísticas, sino también a la persona que tenemos delante, conocer su opinión, saber si está contento, si su trabajo le motiva y si encaja con el resto del equipo. ¿Y qué hacemos con los resultados? Pues llega el momento de analizar los datos y de tomar decisiones. Una manera sencilla es revisar las descripciones de puestos de trabajo o de PTs. Tenemos un vídeo en el canal donde hablamos en profundidad de ellas. Si observamos que tras esta evaluación el desempeño de un trabajador es muy bueno y le motiva a poder asumir nuevas responsabilidades, quizás es el momento de que cambie o asuma roles diferentes y que progrese en su plan de carrera. Por otra parte, si hay resultados negativos por parte de algún empleado, también sería el momento de plantear medidas para poder mejorar. Al fin y al cabo, esto fomentará la motivación del equipo y su compromiso con la empresa, y esto traerá consigo mejores resultados para la empresa. Espero que te haya sido útil este vídeo. Si tienes cualquier duda o aportación, pues... Bueno, entonces ahí veíamos la importancia que tiene aplicar los diferentes tipos de evaluación al interior de las empresas. Esta información nos sirve para cuando ustedes van a hacer la actividad que aparece en la guía número 4, acerca de generar o crear esos indicadores de evaluación para las personas en su empresa, en el sentido en que, por ejemplo, si estamos hablando de personal comercial, del área de ventas, es mejor una evaluación por objetivos, porque a ellos se les coloca un presupuesto de venta, ¿no? Ese presupuesto de venta se convierte en una cuota de venta que cada persona tiene que desarrollar y que, pues, si alguno de ustedes ha trabajado en el área comercial, pues sabe que así se maneja en el 99% de las empresas donde pues, se depende de la comercialización de productos y servicios. Pero si estoy evaluando una persona, por ejemplo, del área logística, como en el caso de muchos de ustedes, entonces no utilizo una evaluación por objetivo, sino que utilizo una evaluación de desempeño. Porque en esa evaluación de desempeño, usted no tiene un objetivo específico de cuántos paquetes mueven un día, no, pero usted tiene unos objetivos claros con respecto al desempeño. Por ejemplo, el control que se tenga de un sobrestock o de una ruptura de stock y el manejo que se tenga de los productos, por ejemplo, en cuanto a su manipulación y el nivel de inventario requerido. Entonces, ese desempeño, pues, se puede llevar a que se mida de esa manera. Entonces, ahí ustedes van identificando que, aunque existen 4 o 5 tipos de evaluación, pues se puede aplicar alguno de ellos. Y en el material de formación, ustedes vieron que también se habla de la evaluación 360, donde todos opinan acerca de la persona y no solamente se le evalúa su parte laboral, sino también como su parte humana. Por eso hablaban de que inclusive yo le puedo preguntar a un cliente qué opina de la persona que lo atiende o qué opina de que le presta servicio. Entonces, ustedes han visto que en muchas empresas, cuando uno termina de recibir el servicio, el asesor le dice, por favor, colabóreme con la encuesta que le voy a dejar. Entonces, en esa encuesta, uno está midiendo directamente la persona, ¿no? La forma como lo atendió, el tiempo que le dedicó, si la respuesta fue acertada o no. Entonces, esa evaluación 360 también se podría aplicar en algunos casos. Entonces, les decía que en la evidencia que ustedes van a desarrollar, no solamente lo hagan con base en cómo la empresa lo hace actualmente. Ustedes también pueden ir pensando, bueno, pero espere, hay otros tipos de evaluación. ¿Qué tal si yo aquí meto una 360? ¿Qué tal si yo aquí meto una evaluación por objetivos? O allí coloco una evaluación, por ejemplo, por desempeño, ¿sí? O por competencias, que tiene que ver mucho con que la persona sea competente o no para desarrollar una actividad. Brando, ¿tiene una pregunta? Sí, profe. Bueno, en el caso, digamos, en la empresa, bueno, donde estoy trabajando actualmente, allá hacen una prueba de desempeño al personal, o sea, a todos los colaboradores de la empresa. Y dicha, bueno, ya la prueba que hacen se llama Más Talento. Y lo que hacen que, digamos, que ellos evalúan cada punto. Un ejemplo, en el caso de nosotros, yo que estoy en Bodega Granel, a nosotros nos evalúan cuántos kilos vendiste, cuántos kilos despachó o alistó, si participa en actividades de talento humano, y entre otros puntos que van abarcando en la prueba. Digamos, yo puedo tomar esa prueba de desempeño como, digamos, como prueba para yo poder elaborar la evidencia en caso dado ahora que le expliqué. Sí, recordemos que la evidencia lo que nos está pidiendo es que ustedes, con el ya conocimiento que tienen, identifiquen cuáles serían los KPIs o los indicadores más adecuados para evaluar la persona dentro de ese cargo. En la primera evidencia, ustedes me enviaron
todo lo que son las funciones por cargo. Entonces, cómo se distribuye la empresa en ese gran organigrama, cómo se distribuye, qué cargos hay, ¿cierto? Y cuáles son las responsabilidades de cada cargo. En esa segunda parte, que es la segunda evidencia, la guía número 4, deben ustedes indicar cuáles serían las mejores herramientas para medir esos indicadores. Entonces, Brando, como lo menciona, él puede coger la que ya existe y empezar, vea, esta se aplica a estas áreas o, por ejemplo, a todas las áreas, pero también Brando podría decir, bueno, pero es que yo trabajo en el área de entregas, me están midiendo, la efectividad en la entrega, o sea, la oportunidad de entrega, si la cumplí, si hay cumplimiento, por ejemplo, máximo después de que entre el pedido, voy a inventar, el producto tiene que estar 48 horas después en manos del consumidor, entonces ahí tiene que haber un indicador. No importa que el indicador no exista, pero Brandon podría decir, vea, un muy buen indicador es, por ejemplo, de todos los despachos que yo entrego, ¿cuántos se entregan al consumidor en las siguientes 48 horas? Entonces, ese indicador me permitiría saber, por ejemplo, el porcentaje de efectividad de las 48 horas. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ir también imaginándose cómo serían otros elementos para medir las actividades que hacen cada una de las personas dentro de la empresa. Entonces, en conclusión, pues con lo que pregunta Brando, él puede coger lo que hace actualmente la empresa, pero también puede crear otros indicadores, otras formas de evaluación y colocarlas ahí en el informe. Bueno, entonces seguimos acá. Bueno, entonces aquí tenemos que, bueno, hablamos de algunos elementos importantes en la evaluación que ustedes pueden empezar a medir. Calidad y precisión en el trabajo, capacidad para cumplir los objetivos establecidos y los plazos, habilidades de colaboración y trabajo en equipo. Fíjense que, por ejemplo, esta también sería muy bueno medirla porque puede ser que una persona, desde el punto de vista logístico, es una persona muy eficiente, trabaja muy bien con todos los procesos, los tiempos y movimientos, cumple con los objetivos, pero es una persona que si usted tiene un empleado nuevo y usted le dice, Brando, hágame un favor, ya Jorge, que es nuevo, recibió toda la información, la capacitación formal, ahora él tiene la capacitación práctica, por favor, muestre lo que usted hace en su trabajo. Y resulta que Brando dice, no, yo me voy a poner a enseñarle y entonces digamos, rechaza mucho a las personas nuevas. Entonces, pues el jefe de talento humano puede decir, vea, él es muy bueno operativamente, pero para trabajo en equipo es muy malo. Y eso no es para sancionarlo, ¿no? Es para crearle, entonces, una ruta, estoy exagerando pues el ejemplo, una ruta a Brando para que él fortaleciera sus habilidades de trabajo en equipo, ¿sí? Aprenda a comunicarse más con los compañeros, pueda trabajar. Entonces, eso le sirve a talento humano para ir mejorando el personal. Recordemos que las evaluaciones no se hacen para castigar, ¿no? Al contrario, se hacen es para hacer que las personas mejoren. De hecho, para cualquier empresa es mucho más caro despedir a alguien y traerse uno nuevo que coger al que tengo anteriormente y capacitarlo, reentrenarlo para que haga mejor la tarea, me sale mucho más barato, ¿sí? Y de hecho las empresas pues saben eso, porque aquí con lo que estamos jugando es con la curva de experiencia. Y la curva de experiencia me dice que mientras yo más tiempo llevo desarrollando la misma actividad, más la perfecciono, más la mejoro y le genero más eficiencia en la empresa porque consumo menos recursos. Entonces, para las empresas, monetariamente, esa parte es muy importante, ¿no? Bueno, y otro elemento también que depende mucho del cargo es la habilidad para resolver problemas, porque en todos los cargos se presentan problemas de diferente índole y allí lo importante es que el personal pues tenga la capacidad para resolverlos de una manera eficiente, ¿no? Bueno, entonces, nos dice aquí que las organizaciones pues siempre ven la necesidad de evaluar permanentemente a todos los colaboradores y esa evaluación se hace también para generar entre ellos competencias. De hecho, ustedes han visto que en muchas empresas existe, por ejemplo, el cuadro del mes del funcionario en su área. El mejor de la parte administrativa, el mejor de la parte contable, el mejor del área comercial, el mejor del área de producción o de logística. Y eso hace que las personas quieran concursar y estar ahí. Otras empresas van un poquito más allá y esas premiaciones vienen con premios, con reconocimientos. Entonces, conocí una empresa de productos farmacéuticos que los premios eran viajes. Y la persona que tenía el premio, el mejor empleado del mes, recibía a final de año, digamos, un viaje, pero si usted repetía, ese viaje se convirtió en un viaje internacional. Entonces la gente competía por eso. Eso hace que
todas las personas pues no solamente estén ahí cumpliendo con unas funciones, sino que también se esmeren por hacerlo de la mejor manera posible para beneficiar no solamente a la empresa, sino también ellos, ¿no? Entonces, esa evaluación, pues, aquí en este ejemplo nos colocan que está compuesta por 6 puntos fundamentales. Por ejemplo, ¿por qué evaluar el desempeño de los empleados? Sí, bueno, pues se debe evaluar porque de esa manera yo reconozco, primero sé que no todas las personas son iguales, ¿cierto? Pero reconozco quiénes son los que más hacen por la compañía. Y la compañía no lo hace el aviso o el nombre, o la compañía la hacen las personas. Cuando ustedes escuchan que una entidad bancaria o una compañía de seguros obtiene premios o reconocimientos a nivel general, es porque sus miembros han hecho gestión, han desarrollado acciones para que se den esos premios. Por ejemplo, el mejor servicio al cliente o la reducción máxima de anomalías, de irregularidades, de quejas y de reclamos, ¿sí? Y por el contrario, cuando la empresa se llena de quejas y de problemas, como le pasa a muchas empresas en Colombia, sobre todo del punto de la empresa pública, encontramos que empiezan a generarse una gran cantidad de inconvenientes y eso se transmite. Y las personas, miembros de la empresa, empiezan a hacer las cosas mal, ¿no? Más despacio, sin cuidado, o sea, no les interesa porque la empresa pues está en el último lugar y a nadie le interesa. Entonces, si yo no mido la evaluación del desempeño, pues no va a mantener como esa motivación por el trabajo bien hecho. Bueno, ¿cuál desempeño se debe evaluar? Entonces, aquí, para que ustedes desarrollen la actividad, por ejemplo, la pregunta que hacía ahorita Brando, él dice, en mi empresa ya existe una evaluación. Entonces, él puede mirar, haciendo referencia a la segunda pregunta, ¿qué desempeño se debe evaluar? Él puede mirar si, por ejemplo, hay ciertas áreas o desempeños o funciones que no se están evaluando y entonces las podría incluir ahí, ¿no? ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? Entonces, nos decían en el video que yo tengo diferentes formas de evaluarlo. Por ejemplo, lo puedo evaluar con respecto al objetivo. El objetivo es que me trazo un objetivo en el corto plazo y evalúo si se cumple o no. En una empresa podemos pensar, por ejemplo, desde el área logística, que vamos a reducir el deterioro de material por mala manipulación. Voy a inventar, tenemos un deterioro del 3%, es decir, que 3 elementos de cada 100 se están dañando por mala manipulación en un periodo de un mes. Entonces, ese 3 lo quiero bajar al 1%. Entonces, cuando termina el mes, pues analizo realmente si cada una de las personas contribuyó y en qué medida para que se reduzca el nivel de deterioro de los productos. Entonces, esa es una evaluación con respecto a objetivos. Otra evaluación que puedo hacer, que veamos en el video, es con respecto a las competencias. Entonces, evaluar si la persona tiene las competencias o no para hacer eso. Y las competencias no es solamente el conocimiento, sino la habilidad. Entonces, hablemos de el tiempo de transporte de mercancía de un punto a otro con un montacargas. Entonces, pues todos sabemos, o los que han operado montacargas, que el montacargas es una herramienta muy valiosa porque acelera el proceso al permitirme manipular grandes pesos con respecto al manejo de mercancía o pallets con mucha mercancía, pero que también el montacargas mal manejado puede ser una herramienta de deterioro y de detrimento patrimonial para la empresa. Entonces se requiere un individuo que tenga muchas competencias y no solamente es que sepa cómo se maneja, sino que tenga habilidad, buen cálculo, razonamiento matemático, tenga mínimos conocimientos mecánicos, tenga mucha lógica en el movimiento. Entonces son cosas que ciertas personas desarrollan mucho más y pues yo he tenido oportunidad de conocer personas de montacarga que terminan trabajando en grúas de puertos. Imagínense una grúa de puerto cargando contenedores, pues la precisión, la habilidad es bastante grande. Entonces son personas altamente competentes. Esa evaluación me permite a mí identificar con las competencias requeridas. Bueno, otra forma de evaluar el desempeño podría ser entonces, pues la misma evaluación de desempeño, podría ser, por ejemplo, analizando los objetivos en el mediano y largo plazo también, por ejemplo, por equipos de trabajo. Entonces, ponemos el ejemplo de un equipo de trabajo que desarrolle funciones de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, tiene que ver con los tiempos que requiere para hacer cada una de las actividades y también la forma como las desarrollan para generar en la empresa varias veces las acciones. De que alguien está escribiendo por aquí, pero no le entiendo qué es.
Alexandra. Ah, no, pero esa es de otra materia. Bueno, entonces, listo. Bueno, pensé que era alguien de logística que estaba intentando ingresar. Bueno, ¿quién debe valorar el desempeño? Entonces, también, bueno, este punto no se especifica en la evidencia, ¿sí? Generalmente el desempeño se evalúa desde el área de talento humano, son como los directamente responsables, pero, por ejemplo, los equipos comerciales siempre son evaluados por el jefe de ventas, pues porque recordemos que el presupuesto de ventas de la empresa recae sobre una persona. Si una empresa tiene que vender o facturar 1.000 millones de pesos mensuales, el responsable es el jefe de ventas. Y si él tiene 10 vendedores, pues él coge los 1.000 millones, lo divide en 10 y cada uno tiene que facturar 100 millones en el mes. Pero si alguno incumple, el que le responde al gerente es el jefe de ventas. Entonces, en ese caso, él es el responsable de su equipo de ventas y ante la gerencia comercial, el jefe de ventas es el que responde por el desempeño de todo su equipo de trabajo. En las empresas, digamos que yo puedo delegar tareas, pero no puedo delegar responsabilidad. Yo le puedo decir a un vendedor, usted tiene que hacer 100 millones de pesos, pero si él no cumple, yo soy el responsable, yo soy el que le responde al director comercial o al gerente general de la empresa, porque el incumplimiento pues afecta los ingresos financieros de la organización. Entonces, las responsabilidades no son delegables, ¿sí? Entonces, por consiguiente, pues cada líder de área es el responsable de la evaluación de sus miembros de área, ¿no? Bueno, ¿y cómo se debe comunicar la evaluación de desempeño? En muchas empresas, pues se analiza, por ejemplo, se concerta, la evaluación tiene una fecha en la cual se va a desarrollar. Posiblemente hay algunas tareas previas a la evaluación, como la organización, el análisis de inventarios. En logística, hoy en día se utiliza mucho la toma virtual de productos de inventario y luego ya se hace una toma física. Entonces, la idea es que el personal se alcance a preparar como para identificar si hay algunas condiciones que puedan haber mejorado o dar una mala puntuación a esa parte de manejo de inventario, ¿no? Bueno, la evaluación de desempeño cuenta con un propósito y un proceso. El propósito es la ejecución de la revisión del comportamiento y del trabajo del empleado desarrollado para reconocer sus méritos y realizar corrección de sus debilidades, mientras que el proceso es cada paso que tiene la empresa destinada para la evaluación. Los pasos dependerán del tamaño y del tipo de empresa. Entonces, digamos que aquí hay dos elementos importantes y uno es que se evalúa el procedimiento y el otro se evalúa la persona, ¿sí? Entonces, pues ambos tienen sus propias condiciones para la evaluación. Bueno, es importante para las empresas medir el desempeño de sus empleados y por eso se hace la evaluación de desempeño proporcional al beneficio a la empresa y a la persona que es evaluada. Varios de estos beneficios son internos como externos. Por ejemplo, un operario requiere que le digan si está haciendo las cosas bien. Esto es más que un factor motivacional, es un factor de apoyo que le indica a cada operario su importancia en la empresa, mientras que para la empresa se logra la identificación de una necesidad cubierta a conformidad. Por eso, se debe evaluar y se recomienda tener en cuenta las siguientes líneas básicas. Primero, la evaluación debe abarcar no solo el desempeño en el cargo ocupado, sino también el alcance de metas, objetivos logrados y el desarrollo de sus actividades y funciones. Decíamos pues que toda actividad en la empresa siempre tiene metas y objetivos trazados que tienen que ver con la rentabilidad o la rentabilización del proceso en la empresa. Segundo, la evaluación debe hacer énfasis en el individuo que ocupa el cargo y no en la impresión de los hábitos personales observados en el trabajo. Quiere decir que la evaluación tiene que desprenderse un poquito de la subjetividad y ser más objetiva. Yo no puedo evaluar mal a una persona porque considero, no, sabe que es que usted, yo veo que usted se la pasa mucho tiempo en el teléfono. Entonces, primero, el tiempo en el teléfono lo está usando para fines laborales. Su trabajo tiene algo que ver con el uso de un teléfono, por ejemplo, o con el uso de redes sociales, o está haciendo con fines personales en horario laboral, o lo está usando durante su descanso permitido. Entonces, hay varios factores. Lo que tiene que evitar el evaluador es que él se haga sesgos, ¿cierto? Sesgos es, uy, no, esa muchacha se la pasa hablando con todo mundo y eso le puede afectar su evaluación. Eso es muy subjetivo. Primero yo tengo que analizar si lo que ella habla con todo mundo es o no laboral, si lo que está diciendo afecta o no la organización,
si lo que ella dice o hace afecta a las demás personas. Entonces, siempre hay que evitar esos sesgos, sobre todo porque en muchas empresas, tal vez ustedes lo han experimentado, existen roscas herméticas de personas que se consideran entre ellos amigos, pero que rechazan a otras personas y eso puede empezar a generar, por ejemplo, malos comentarios o malas imágenes de personas y muchas veces eso es alejado de la realidad. Entonces, esa evaluación tiene que ser totalmente objetiva. Tercero, la evaluación debe ser aceptada por ambas partes, evaluador y evaluado, o sea que siempre el evaluado debe conocer el resultado. Se debe sentar ambos y analizar ítem por ítem. Si yo obtuve una evaluación deficiente, yo debo conocer deficiente en qué y por qué se califica como deficiente, ¿sí? Es muy fácil si yo soy vendedor y me miden las ventas, sí, pero también deben tener en cuenta que el vendedor hace ventas, pero también hace mantenimiento de clientes, pero también da respuesta y atiende, o sea, su servicio al cliente, pero también hace informes, pero también está encargado de rastrear que a su cliente le llegó el pedido conforme. Entonces, hay muchas tareas. Es decir, que si la persona tiene un bajo desempeño en las ventas, puede que tenga un buen desempeño o un desempeño aceptable en otras funciones. Entonces, en ese caso, hay es que centrarse en cómo mejorar su respuesta en las ventas y no en cómo generarle un castigo al funcionario. Y cuarto, la evaluación de desempeño se debe utilizar para mejorar el desarrollo de la productividad del individuo en la empresa. Entonces, lógico, pues toda acción de mejora, pues representa para la empresa mejor oportunidades más grandes de crecer, ¿no? Y de fortalecerse o inclusive de llegar al liderazgo de un mercado. Bueno, aquí tenemos la aplicación de una prueba online de evaluación del talento humano. Entonces le dan clic aquí en el enlace. El problema. Y miremos. Es bien sabido por todos que en el mundo de globalización que estamos viviendo, las empresas producen bienes y prestan servicios cada vez más parecidos. De ahí la necesidad de apostarle a un talento humano como factor diferenciador. Pero, ¿cómo se garantiza la vinculación de los mejores candidatos? Y más difícil aún, ¿cómo alineamos el talento a la organización? ¿Cómo logramos ubicarlo donde es más productivo para la firma? Y finalmente, ¿cómo desarrollamos en nuestros colaboradores esas habilidades y competencias que tanto necesita la compañía? ¿Qué hacemos hoy? Ante esta problemática, las empresas realizan grandes esfuerzos en sus procesos de selección y desarrollo. Algunas contratan firmas externas especialistas en encontrar los mejores candidatos. Otras contratan psicólogos especialistas en entrevistar y aplicar muchas pruebas a los candidatos. Pero la realidad es que el mercado laboral presenta hoy por hoy una gran oferta y generalmente no se cuenta con el tiempo ni con los instrumentos adecuados para garantizar la consecución del mejor talento. Y cuando lo encontramos, como nos demoramos tanto en el proceso, simplemente la persona ya no está disponible. Hoy se presenta mucho que aplicamos una serie de pruebas sin ninguna compatibilidad entre ellas, quedando nuestros procesos de selección como una colcha de retazos. Terminando finalmente con el proceso de contratación de una persona sin las competencias para el cargo. La alternativa es la medición científica y objetiva. A través de un ejercicio académico, los científicos han desarrollado instrumentos que realmente miden las habilidades laborales de las personas, pero lamentablemente no todas las empresas cuentan con un acceso fácil a ellas. Con Human Business Partner, tenga acceso fácil y eficiente a los mejores instrumentos científicos para la medición objetiva de sus candidatos y colaboradores. Hemos implementado para usted diversos instrumentos de medición con óptimos niveles de confiabilidad y validez que se aplican 100% online y se personalizan 100% a sus necesidades, de tal manera que realmente miden lo que su empresa necesita y mucho más. La solución es fácil. Trabajando con nosotros, usted tendrá acceso a las mejores herramientas de medición con una inversión mínima y optimizando al máximo sus tiempos y recursos. Las cargas operativas las asumimos nosotros. Hágalo en 4 pasos.
Primero, contáctenos y formalice su compra. Paso 2, juntos hacemos más. Déjenos conocer sus necesidades específicas para personalizar los instrumentos. Paso 3, programe las pruebas que necesite por internet sin necesidad de instalar software, optimizando así los tiempos de desplazamiento. Paso 4, reciba en tiempo real los informes en función de los perfiles personalizados para su compañía. Adicionalmente, cuente con nuestros instrumentos diseñados para medir su capital humano, desarrollando planes de capacitación objetivos, y conozca nuestra herramienta de autodesarrollo que le permitirá a sus colaboradores trabajar en las áreas detectadas como oportunidad de mejora, comprometiéndose con el autodesarrollo que todas las empresas necesitan. Adicionalmente, planes de coaching personalizados para que sus líderes superen sus debilidades y potencialicen así sus fortalezas. En resumen, con HBP, simplifique y optimice su proceso de selección. Primero, contacte a sus candidatos. Segundo, realice un filtro aplicando pruebas online. Tercero, reciba reportes. 4, entreviste a los mejores candidatos. 5, contrate el mejor talento. Y al interior de la compañía, primero, evalúe objetivamente las habilidades y competencias de sus colaboradores. Segundo, encuentre brechas objetivas entre el deber ser y su capital humano. Tercero, genere planes de capacitación focalizados. Cuarto, genere planes de autodesarrollo. Y quinto, consiga así que su talento humano esté 100% alineado a lo que su empresa necesita. Y lo mejor, sin grandes inversiones de tiempo y recursos. Contáctenos y comprueben nuestros excelentes niveles de servicio. Bueno, este software que nos aparece aquí en esta aplicación online no es tanto para evaluación de talento humano, porque el ejemplo está más enfocado en el proceso de selección de personal, aunque esa empresa HBP también tiene aplicaciones para evaluar el talento humano, pero vimos que también es importante en el proceso de selección, pues que si yo quiero tener personas muy competentes con respecto a lo que se requiere en el cargo, pues la persona debe traer ya unas competencias específicas dadas por su formación o por su experiencia, pero que muchas veces la empresa pues no encuentra fácil la aplicación de los métodos de evaluación de esos conocimientos previos, ¿cierto? Para darle contrato a las personas y traer el mejor talento humano. Entonces, pues existen estas aplicaciones que a través de diferentes tipos de cuestionarios y de elementos de entrevista, sobre todo como elaboración one-to-one, que permite ese diálogo directo con el candidato, identificando si cumple o no con los objetivos, genera un valor importante para la empresa, ¿no? Entonces, para desarrollar un proceso de evaluación del personal en las empresas, se recomienda establecer los criterios de la evaluación, comunicar al empleado cuáles son los elementos que se van a evaluar, efectuar la evaluación de la persona, analizar los resultados, retroalimentar con el empleado los resultados obtenidos y generar un plan de mejoramiento o, en su defecto, un plan de reconocimiento, porque pues no siempre la persona da como resultado aspectos a mejorar, sino que también aspectos a resaltar, y que muchas veces se le invita a que comparta esas habilidades con otros miembros del equipo de trabajo, ¿no? Bueno, en cuanto a la acción de desempeño, entonces, pues, generalmente lo hacen desde el área de talento humano, que son como los encargados de identificar para cada cargo y función cuáles son los elementos más importantes que se deberían evaluar. Entonces, aquí lo que hace talento humano es primero fijar el objetivo de una investigación, luego analizar cuáles son los criterios de referencia relacionados directamente con cada uno de los cargos, de acuerdo pues a sus funciones. Considera la trayectoria del empleado. No es lo mismo que yo evalúe una persona que tiene 3 meses en el cargo
a una que tiene 5 años en el cargo, ¿cierto? Su trayectoria o su curva de experiencia es mucho más alta en el que lleva 5 años. Entonces, a esas dos personas, una más nueva que la otra, pues aplicaría dos evaluaciones diferentes, ¿cierto? Porque sin duda el nivel de exigencia pues debe ser diferente para ambos porque, como les decía, su curva de experiencia pues hasta ahora está en crecimiento, ¿no? El encargado debe dar propuestas que mejoren los errores detectados en el proceso y el empleado debe saber qué se evalúa y estar de acuerdo con que se evalúe esa parte, ¿no? Bueno, aquí hay mucho que cortar porque ustedes han sido testigos de que en algún momento el, el Ministerio de Educación Nacional escalafonaba a los docentes de acuerdo a dos criterios. El primero era los estudios y el segundo era la antigüedad. Entonces, por allá en el año 2000, el ministro de Educación propuso acogernos al modelo internacional y el modelo internacional decía que para el escalafón docente no eran dos elementos, eran tres. Y el tercero era la evaluación. Eso en esa época sucedió el paro estudiantil más largo en la historia de Colombia. Fueron como 3 meses que los docentes por ningún motivo aceptaban que se les evaluara. Pero pues si uno mira eso a los ojos de la calidad en la educación, pues es necesario que se evalúe. Sí, de hecho, fue hasta cerca del año 2004 que ya empezaron a aceptar, sobre todo los sindicatos, FECODE y otros sindicatos, empezaron a aceptar que habían cierta importancia en la evaluación, sobre todo porque no existía mucha actualización de docentes, sobre todo en sitios apartados. En ciudades grandes es más fácil actualizarse, pero en veredas y municipios lejanos es muy difícil. Entonces, había la necesidad de hacer llegar de una manera fácil la actualización hasta los docentes. Hoy en día, yo diría que la educación en Colombia ha mejorado bastante porque no solamente se evalúa, sino que también el ministerio busca la forma en que tenga alcance para que esos programas de capacitación lleguen a todos los rincones de Colombia. Y realmente eso es lo que beneficia el nivel educativo. Sin embargo, pues ustedes siguen viendo que cuando se habla de pruebas PISA y otras pruebas, Colombia ocupa los últimos lugares. Eso quiere decir que nuestro sistema educativo todavía es muy precario y pues dirías que hemos hecho cositas para que se mejoren, pero hay que seguir trabajando en eso. Entonces, fíjense la importancia de la evaluación, sobre todo si estoy hablando de evaluar personas que enseñan, ¿no? En las empresas pasa lo mismo. Si la empresa no evalúa y no identifica por qué es necesario desarrollar periódicamente procesos de evaluación, pues la empresa difícilmente se va a dar cuenta qué es lo que requiere, ¿cierto? O cómo hace para crecer más rápido. Entonces, se establecen los beneficios que vayan de acuerdo con las funciones de cada trabajador y esos beneficios pues tienen que ver con que posteriormente en la evaluación yo obtenga dos herramientas. Una, o un plan de mejoramiento o segunda, un plan de reconocimiento. Y eso quiere decir que al cumplir la persona con todos sus objetivos y funciones de cargo, pues tenga, por ejemplo, un reconocimiento. Entonces viene, por ejemplo, el balcón de la fama, ¿no? O el empleado del mes. Pero también viene que esas personas sean beneficiadas con más capacitación, con mejores conocimientos y con ascensos, ¿no? Bueno, otra ventaja de realizar la evaluación de los empleados tiene que ver con ofrecer mejoras o ascensos en puestos laborales, encontrar problemas en la organización empresarial y disminuir los factores externos a la empresa que influyen en la labor de los empleados. Entonces, hay ciertos factores externos que pueden afectar la empresa a los empleados, pero que no son controlables. Entonces, prácticamente operan como amenazas. Existe, pero no la puedo controlar. Lo que sí puedo es reducirla o mitigarla. Bueno, algunos factores que influyen en el desempeño laboral es, por ejemplo, el clima laboral, donde los colaboradores se encuentran en un ambiente de constante movimiento, contrato de algunas veces, puede generar estrés y desinterés por parte de la persona con la empresa. Pueden tener falta de motivación, falta de interés por el trabajo y bajo desempeño. Estos casos son de cuidado porque hay empleados que llegan a enfermarse y con enfermedades silenciosas que los llevan a procesos más difíciles. En la próxima sesión del 24, mentira, del 10 de julio,
hablaremos un poco acerca de ese tema de clima laboral, cómo mantener esos factores de interrelación dentro del clima laboral y también cómo manejar el conflicto laboral, ¿sí? Porque hacen parte importante de este proceso. Bueno, otro factor que influye en el desempeño laboral tiene que ver con la falta de capacitación, porque existen, digamos, estaciones de trabajo que son para conocedores capacitados y casi especialistas en el uso de algún recurso especial o simplemente una tarea específica. Estos puestos requieren de un nivel educativo mínimo y que se refuerzan con capacitación y contacto con personas de experiencia. La falta de capacitación y buen uso generan gastos más altos, mal desempeño y pérdida de metas planeadas. Algunas empresas, la empresa tiene dos opciones. Uno, coger al empleado y especializarlo en lo que hace. Y lo otro, que es el empleado multifuncional o algunos lo llaman supernumerario. Es el empleado que aprende lo básico de cada cargo, no se especializa, pero él tiene la facultad de atender diferentes tipos de cargos. Entonces, se utilizan pues de acuerdo a las necesidades internas de la empresa y también de acuerdo a los canales de distribución que utilice. Si es una empresa con muchos puntos de venta o muchos puntos de atención y tiene personal regado por varios puntos geográficos, es mejor contar con un buen número de supernumerarios, porque es muy difícil usted controlar, por ejemplo, que alguien se incapacite y los que están ahí en la oficina no conocen el cargo. Entonces, esa parte es importante. Y por otro lado, también hay una capacitación muy orientada a la especialización. Y eso es que la persona se vuelva experta en su tema y eso reduce los errores. Por ejemplo, contar con un experto en el área de sistemas de programación, por ejemplo, una persona experta en el área contable y financiera, sí, que vea un poquito más allá de lo que los demás ven. Y para lograr eso, pues se requiere una capacitación muy profunda. Entonces, digamos que la empresa siempre va a encontrar como esos dos tipos de necesidades con respecto a su capacitación. Bueno, y el tercer factor que influye en el desempeño, pues es la pasión, que eso tiene que ver con el amor por el trabajo, eso tiene que ver con el contrato psicológico que uno tiene. Muchas veces uno olvida lo importante que es tener un empleo, ¿sí? Lo importante es levantarse un lunes e irse a trabajar y no a buscar trabajo o a regar hojas de vida. Lo importante que es para la persona contar con esa estabilidad, que un buen trabajo le da esta línea de crédito con las entidades financieras. Entonces, pues muchas veces no es fácil lograr que los empleados retomen como ese contrato psicológico, ¿cierto? Como esa pasión por hacer las cosas bien hechas, sobre todo por mantenerse motivados y sentir que la empresa es suya desde el punto de vista del progreso. Si uno ve la empresa como de uno, se preocupa que un cliente esté inconforme, se preocupa de una devolución de un producto, se preocupa de un maltrato a los clientes. Entonces, ese tipo de personas hay que cultivarlas y hacer que su pasión por las empresas crezca. Diferente a una persona que se la pase permanentemente buscando dónde pagan más, qué empresa paga más, qué oportunidades laboral hay y trabajando en una empresa se la pasa pasando hojas de vida a otras empresas. Pues eso genera falta de concentración, desinterés, falta de motivación, poco trabajo en equipo, no tiene la camiseta puesta. Entonces, pues muchos jefes prefieren como decirle, vea, tranquilo, váyase para su casa y con calmita busque un empleo. Sí, porque es muy difícil tener una persona permanentemente inconforme o que se sienta mal dentro de la organización, ¿no? Bueno, continuando con las recomendaciones de Question Pro, se puede entender que la valoración del rendimiento implica identificar y medir y gestionar a las personas en una organización. Siempre buscan realizar la valoración del rendimiento con algunos fines como administrativos y de desarrollo. Dentro de los métodos más utilizados para evaluar el desempeño debemos tener presente los métodos basados en las características y los métodos basados en las competencias. La relación de desempeño en las empresas depende generalmente del Departamento de Recursos Humanos, que está conformado por un gerente, un director, un técnico experto y responsable del área que aprueba, ¿no? Bueno, y tenemos las técnicas de evaluación. Entonces, pues las empresas utilizan diferentes métodos, algunos probados ya por muchas empresas y que han sido muy, muy eficientes y les permite a la empresa identificar pues, los objetivos específicos
con respecto al mejoramiento de los empleados y al comportamiento de los mismos. Dentro de ellos tenemos, entonces, por ejemplo, la técnica de evaluación por parte de un superior o de jerarquía. En el video, bueno, a esta evaluación le llamaron one-to-one, que es cuando usted sienta con su downline, con la persona que usted está supervisando, hacen una evaluación completa de las funciones, pero eso incluye no solamente la parte laboral, sino su comportamiento o actitud dentro de la empresa. Entonces, digamos que es un poquito más completo. También está la autoevaluación, que permite que el empleado, por sus propios medios, identifique la situación actual. Un ejemplo de autoevaluación es cuando usted hace su toma de inventario virtual. Entonces le llegan a usted el inventario que debe tener, usted se para, va y cuenta los elementos físicamente que estén, se da cuenta si tiene diferencias, empieza a buscarlas, entonces pueden ser de tipo permanente, ¿sí? Otras empresas, bueno, en el área comercial se utiliza mucho que aunque la meta comercial usualmente es mensual, no se mide mensualmente, se mide todos los viernes. Entonces, si el empleado tiene que facturar 1.000 millones en el mes, pues cada mes debe tener cada semana debe tener 250 millones facturados. Entonces, también se hace un proceso de autoevaluación permanente para mirar cada semana cómo va la persona del área comercial, ¿no? La evaluación sistematizada también, muy parecida a la que vimos en el video, a través de la cual un software nos permite, o bien ubicado en la nube o en el disco duro del computador, identificar diferentes variables que nos permiten hacer una medición más precisa y más exacta. Y nos permite medir, por ejemplo, desempeño, comportamiento, respuesta, resolución de problemas y aspectos relacionados con el trabajo en equipo, ¿no? La evaluación por parte del empleado, la evaluación por parte del usuario, que es el mismo cliente, la coevaluación, que se hace con un compañero del mismo nivel de trabajo, y la evaluación de 360, que es completa y que incluye la evaluación del cliente, o sea que el cliente evalúa al empleado o a la persona que lo está atendiendo, ¿no? Bueno, dentro de estas diferentes aplicaciones, las organizaciones en Colombia definen unos modelos importantes que son los más usados cuando se quiere evaluar, identificar y medir el grado de satisfacción en el desarrollo de las actividades de los empleados en la organización. Entonces tenemos el método de escala gráfica, es el de mayor uso y divulgación, es un método que emplea datos de un formulario de doble entrada graficado con líneas horizontales y verticales. Las líneas horizontales son para los factores de evaluación de desempeño y las verticales dan los grados o números de descenso o factores en el tiempo. Entonces, bueno, yo diría que el más utilizado aquí a través de Excel es el que nos permite identificar en Excel, por ejemplo, el desempeño. Entonces, si colocamos los vendedores con sus ventas en el mes, nos permite identificar cuáles vendedores, por ejemplo, están con ese, entonces se utiliza el semáforo, ¿no? El semáforo verde, por ejemplo, vendió entre 7.000 y 10.000 unidades. El semáforo amarillo vendió entre 5.000 y 7.000 y semáforo en rojo vendió por debajo de las 5.000. Entonces, esas escalas gráficas son, digamos, de muy fácil uso, generalmente se utilizan con Excel para identificar entonces el desempeño rápidamente y el semáforo pues permite esa identificación rápida. En YouTube pueden buscar, por ejemplo, tutoriales de Excel para lograr medir estos KPI o indicadores, por ejemplo, en el área comercial. Bueno, método de elección forzada. Este método se emplea en las empresas para evaluar el desempeño de las personas que laboran en la empresa y el método de investigación de campo que permite aplicar a con una base de entrevistas a fin de verificar y evaluar el desempeño dentro de sus subordinados. Entonces, son diferentes modalidades que hay de evaluación. Estos métodos se integran con 5 pasos generales. Entonces, primer paso, hacer una evaluación inicial. Cada empleado es evaluado inicialmente en 1 o 3 aspectos. Desempeño más satisfactorio, desempeño satisfactorio o menos satisfactorio. Luego, análisis suplementario. El desempeño definido en la evaluación inicial es evaluado con mayor profundidad mediante preguntas formuladas de especialista o asesor. Luego, el planteamiento. Tras el análisis del desempeño, viene la elaboración de un plan de acción. Este puede tener como conclusión la necesidad de darle
consejería al empleado evaluado un proceso de readaptación, entrenamiento, desvinculación o sustitución, promoción a otro cargo o mantenerlo en el mismo cargo. El método de comparación por partes permite comparar a los empleados en turnos de a dos. Se anota en la columna de la derecha aquel que se considera que tiene mejor desempeño, el número de veces que un evaluado es considerado superior, y en el otro se suma y se construye un índice. También podemos utilizar factores de evaluación, de manera que cada hoja de formulario será ocupada por un factor de evaluación de desempeño, donde el evaluador deberá comparar a cada empleado con otros empleados evaluados en el mismo grupo. Por lo general, se asume el desempeño global de cada persona como base de su comparación. Y la evaluación 360 grados, también conocida como integral, busca una perspectiva del desempeño de los empleados lo más abarcadora posible, con aportes desde todos los puntos de vista: supervisor, compañeros, subordinados, clientes internos o clientes externos, etcétera. ¿Sí? Bueno, y el objetivo de la evaluación, entonces decíamos que es el mejoramiento continuo, que es cuando la empresa identifica algunas oportunidades de mejoramiento que se deben hacer en asocio con el evaluado, ¿no? Este mejoramiento no solamente puede ser en procedimientos o comportamientos asociados al desempeño del trabajador, sino que también pueden ser asociados a los mismos productos o servicios, ¿sí? Por ejemplo, cuando una solicitud un PQR me genera como resultado el mejoramiento de algo, entonces hace parte de ese plan de mejoramiento. Bueno, según Harrington, mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y aceptable. Es decir, que cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y del proceso. Según Kabul, el mejoramiento continuo es como una conversión en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías de desarrollo cierren una brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo desarrollado. Y según Abel, el mejoramiento continuo es una mera extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica establecida por Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es susceptible de ser mejorado. Bueno, ¿con cuál se quedan? Me gusta más la de Harrington, porque es un poquito más abierta y entiende más que no solamente la empresa tiene que cambiar, sino que la empresa tiene que ajustarse porque los mercados cambian, las condiciones cambian y el mundo cambia. Entonces la empresa tiene que cambiar también sus comportamientos. Bueno, y pues asociado a ese mejoramiento continuo, entonces el área de talento humano también puede identificar necesidades de capacitación. Desde allí se desprende el plan de capacitación, que es un programa de formación que busca desarrollar actividades de formación y capacitación para todo el recurso humano de la empresa a través de la generación de conocimientos, saberes, desarrollo, actualizaciones y fortalecimiento de las competencias que incrementen la capacidad individual y colectiva de los empleadores para continuar el cumplimiento de la misión empresarial. Entonces, digamos que ese programa de capacitación de manera sistemática debe incluir cuáles son las necesidades de capacitación. Entonces, fíjense, todo lo que yo puedo sacar de una evaluación. ¿Dónde fue determinada esa necesidad? ¿Ocurre en otras áreas o departamentos la misma necesidad? ¿Cuál es su causa? ¿Es parte de una necesidad mayor? ¿Cómo resolver individualmente o en conjunto esa necesidad? ¿Es necesario tomar una medida antes para resolverla? ¿La necesidad es inmediata o no? ¿Cuál es su prioridad con relación a las demás? ¿La necesidad es permanente o temporal? ¿Cuántas personas y cuántos servicios serán atendidos? ¿Cuánto tiempo tenemos disponible para la capacitación? ¿Cuál es el costo probable de esa capacitación y quién desarrollará la capacitación? Entonces, aquí se complementa con identificar qué se debe enseñar, qué se debe aprender, quién debe aprender, cuándo se debe enseñar, dónde se debe enseñar, cómo se debe enseñar y quién es el que lo enseñará. Dentro de esa capacitación hay unos elementos básicos comunes para todas las personas cuando ingresan a la empresa. Algunos la llaman inducción al puesto de trabajo. La otra la llaman inserción a la cultura corporativa. Entonces, aquí se habla, por ejemplo, la historia de la empresa,
productos y servicios que la empresa ofrece, se conoce como portafolio, los derechos y las obligaciones del personal, los términos del contrato de trabajo, las actividades sociales de los empleados, sus prestaciones y servicios, las normas y el reglamento interno de trabajo, algunas nociones sobre protección y seguridad laboral, cargo que ocupará naturaleza del trabajo, honorarios, salarios, oportunidades, quién lo supervisará, qué relaciones tiene él con otras personas o con otros puestos o cargos, y la descripción detallada del puesto de trabajo. Entonces, pues con eso se busca que el trabajador no solamente conozca la empresa, sino también conozca cuáles son sus funciones dentro de la organización. Bueno, entonces este contenido que analizamos en la sesión de hoy nos va a permitir entonces desarrollar, para que lo vayan haciendo, la actividad, bueno, este ya lo hicieron, la actividad número, así es esta, es la evidencia número 2 de la actividad 1, que se llama Informe de Criterios del Talento Humano. Entonces, ahí ustedes van a identificar cuáles serían los indicadores más adecuados para medir diferentes variables en cada uno de estos cargos que ustedes identificaron dentro de su empresa. Y recuerden tener a la mano este material abierto que se llama Dirigir el Talento Humano en el punto 4, para que de allí vayan extractando los puntos que deben tener en cuenta en el informe. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la evidencia? Vamos a tomar aquí vamos a tomar la evidencia de la asistencia. Listo, entonces nos vemos el próximo jueves 10 de julio y continuamos con el tema de interrelaciones en el ambiente laboral y manejo del conflicto laboral. Que tengan buena noche.